Bien estudiantes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar específicamente un proceso el cual le ocurre al material genético, ¿cierto? Como lo dice nuestro título. Esencialmente vamos a analizar una animación de una página que está disponible en internet, ¿cierto? Yo voy a dejar el link en el video, al fin, al bajito, para que todos puedan revisarlo. Esencialmente lo hago porque es más fácil entender este proceso mediante un una observación dinámica del problema. En ese sentido, nosotros vamos a hablar de la replicación del ADN. La replicación del ADN se lleva a cabo específicamente en la fase S de la mitosis, en la cual el ADN tiene que duplicarse para poder dividirse, ¿cierto? Para poder transmitirse y heredarse en las células hijas, este material genético debe duplicarse. Bien, debe replicarse a sí mismo, debe generar una copia de sí mismo para poder heredársela, ¿cierto?, a estas células hijas. Este proceso de replicación generalmente se asocia a la transcripción y a la traducción como procesos similares. Sin embargo, son procesos que están totalmente aparte, están separados, se debe entender como procesos que se utilizan en funciones diferentes y en momentos de la célula diferentes. La transcripción y la traducción generalmente se utilizan de forma constante, ya que la célula está constantemente produciendo proteínas. Sin embargo, la replicación va a solamente utilizarse, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente, en el proceso de división celular, específicamente en la fase S de la interfase del ciclo celular. Comenzando con la replicación del ADN, vamos a tener, ¿cierto?, una cadena de ADN simple. Vamos a tener estos polígonos que van a representar, ¿cierto?, a diversas enzimas que facilitan, ¿cierto?, este proceso. Vamos a ver qué sucede. Esencialmente, vamos a entender, ¿cierto?, que el ADN es una cadena de doble hebra, como ya lo deberían haber manejado ustedes, en la cual la complementariedad de estas dos cadenas se va a dar a través de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Aquí tenemos citosina, guanina, adenina, timina, ¿cierto? Y hay una complementariedad de las bases. En primera instancia, esta molécula moradita, ¿cierto?, llamada topoisomerasa, va a dirigir el sentido de la replicación. Detrás de ella va a estar este cuadrado verde, ¿cierto?, que se llama helicasa. Las helicasas esencialmente van a abrir esta doble cadena de ADN. ¿Para qué? Para que otra molécula llamada primasa, repasemos los nombres, topoisomerasa, helicasa, primasa. La helicasa abre las cadenas de ADN para que la primasa pueda colocar moléculas llamadas primer. Estos primers van a servir de molde para que otra molécula más adelante rellene, ¿cierto?, los espacios correspondientes con nucleótidos complementarios a la cadena molde que va a aparecer a continuación. Vamos a ver qué sucede. Vemos acá, ¿cierto?, cómo esta estructura roja, que es el primer, que es una cadena, ¿cierto?, de nucleótidos pertenecientes al ARN, porque hay una presencia de uracilo, son la base para que esta molécula azul, llamada polimerasa o DNA polimerasa 3, rellene, ¿cierto?, los espacios con bases nitrogenadas complementarias, con nucleótidos complementarios. Si aquí había un espacio en el que la A o la adenina estuviera disponible, obviamente el complementario debería ser la timina, porque estamos en ADN. ¿Bien? Como son dos cadenas las que deben replicarse, una de estas cadenas vamos a entenderla como una cadena continua, una cadena que se replica a medida que se va abriendo la cadena original de ADN. Sin embargo, la cadena que nos va a sobrar, debido a que tiene otra orientación, bien, porque ustedes tienen que entender que el ADN es antiparalelo, la orientación que tiene esta segunda cadena no permite que los primers se adecúen, ¿cierto?, al igual que en la cadena que estaba acá arriba. Si vemos lo que va a ocurrir a continuación, vamos a ver que los primers se van a colocar separados. Va a haber, ¿cierto?, un primer tras otro y se van a ir rellenando, ¿cierto?, los espacios de forma discontinua. Aquí hay una sucesión
de los nucleótidos que se van agregando de manera continua, que no hay interrupción. En cambio acá va a haber una interrupción, ¿cierto? En los cuales se va a tener que ir haciendo por fragmento. Vamos a ver qué sucede. Entonces, otro primer, ¿cierto? Este espacio quedó libre debido a que la polimerasa rellena hacia esa dirección debido a que esta es la cadena discontinua. En cambio acá, si usted se puede fijar, ¿cierto? Hay una continuidad en la cadena. No hay una discontinuidad entre primers, sino que hay una continuidad. En cambio acá necesitamos varios primers, ¿cierto? Para poder rellenar estos espacios que están vacíos. Y luego, ¿cierto? Viene la polimerasa y rellena los espacios vacíos. Estos fragmentos o estos espacios o esta discontinuidad en la adhesión de nucleótidos a la cadena nueva se le conocen como fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki, ¿cierto? No es más que el entendimiento de la discontinuidad de la complementación de bases en este tipo de cadenas. Bien, no así en la de arriba, en la que hay una continuidad. Repito. Luego de que las cadenas están completas, vienen otras enzimas, ¿cierto? Que reemplazan a los primers de ARN por moléculas de ADN en el caso que haya que reemplazar. Por ejemplo, si aquí hubiese un uracilo, en este espacio de acá se reemplazaría por una timina, porque estamos hablando de ADN. Finalmente alguien viene, cierra todas las cadenas, se encarga de que esté todo bien y finalmente tenemos dos cadenas, ¿cierto?, completas. Revisemos el proceso sin detenciones. Tenemos las ligasas, lo que finalmente se encarga de cerrar, ¿cierto? Tenemos las topoisomerasas que se encargan de dirigir, ¿cierto?, la orientación de la replicación. Tenemos las helicasas que se encargan de separar, ¿cierto?, estas cadenas. Tenemos las polimerasas que van a rellenar finalmente los primers de ARN en ADN. Las polimerasas que se encargan de ir adhiriendo nucleótidos, ¿cierto?, de forma continua en la cadena discontinua y continua. Y las primasas que son las que insertan, ¿cierto?, estos moldes de los cuales va a comenzar la replicación. Vamos a ver. Entonces, en el esquema global vimos que una cadena se replicaba de forma continua y una cadena que se replicaba de forma discontinua. La cadena de forma discontinua tiene un poquito más de procesos que debe cumplir, debido a que hay una transformación, ¿cierto?, de los primers de ARN en ADN. Debe haber una enzima que se encargue, ¿cierto?, de ligar los primers con la cadena restante y finalmente dejar todo en orden. Bien, y ahí tenemos las dos cadenas finalmente replicadas. Esto ocurre específicamente en el proceso de la fase S de la interfase de las células, bien, en la cual se requiere que la célula duplique o replique, que es lo mismo, su material genético, ¿cierto?, para poder dividirlo. Ahora aquí yo tengo una secuencia de ADN que es igual a la original, es igual a la del principio. Y esta es igual a la del principio, si se fijan también son iguales entre ellas. Por tanto tienen la misma información genética, tienen la misma cantidad de nucleótidos y de alguna manera va a originar las mismas proteínas al momento de ser transcritas y traducidas, que son los otros dos procesos los cuales revisaríamos en otros tipos de videos. Pero esencialmente la replicación tiene que ver con el duplicar, el fotocopiar el material genético, ¿cierto?, en dos. Tener exactamente lo mismo para poder así entregárselo a las células. Piense lo siguiente. Todas las células de su cuerpo tienen el mismo material genético. Por lo tanto, esto debió haber ocurrido miles de veces y aún sigue ocurriendo, de hecho, para que todas las células de su cuerpo tengan el mismo material genético. No significa que porque usted tiene células de la piel, usted tiene células del músculo, usted tiene células de las neuronas, el material genético que no corresponde a ese tipo de funcionamiento no exista. Está ahí, pero está inactivado. Usted tiene la información genética disponible para todas las células, pero obviamente cada una de ellas va a utilizar la porción que le corresponda en su debido momento. Eso en primera instancia, eso a modo general. Espero que le haya gustado. Hasta luego.